Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos dispuestos a ocuparnos de la Escritura y como lo estamos haciendo casi todos los días martes, nos abocamos al libro de Efesios. Ya hemos terminado el capítulo 1 y vamos a continuar con el capítulo 2 que habíamos comenzado la última vez. Pero antes, la frase consabida de mis charlas al comienzo, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Y te hago una advertencia, esta comprensión o este entendimiento no es con tu mente razonadora. Para eso se nos ha dado una mente espiritual que es la mente de Cristo, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 16. Te remites a ese versículo y vas a ver que te regalaron, quizás ni te habías enterado. Te regalaron desde el reino de Dios una mente espiritual para entender las cosas espirituales. ¿Dónde queda refrendado también esto? Bueno, hay otro versículo muy fuerte que nos dice: las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que, ¿cómo vos te vas a poner a pensar en la palabra de Dios, en los versículos bíblicos, las cartas, los 4 evangelios, y lo llevas todo a tu propio pensamiento, o haces una estantería y colocas todo ahí bárbaro? Pero si no recibes la luz del Espíritu Santo, y esos son como cajas de cartón, cajitas de cartón que tienen chucherías guardadas, no sirven para nada. Eso tiene que llevar un significado, tiene que tener una causa y tiene que verse en esto un efecto, que es que te lo regalaron para. Entonces, a partir de ahí, eso que nosotros tenemos, que es nuestro juicio personal, no es otra cosa que el uso de nuestro yo, que es carne. Y es un atropello al temor de Dios, es un absurdo, es una ofensa al temor de Dios, es una ofensa a la majestad divina, que nosotros lo confrontemos con nuestra capacidad de pensar y de sentir. A mí cuando me dicen: ¿qué piensa usted de esto? Yo no pienso nada. Yo vivo esperando que el Espíritu Santo en mi espíritu revele una realidad objetiva, espiritual, que pertenezca al reino de Dios y no a este sistema del príncipe de las tinieblas. Hay cosas muy parecidas. Hablamos de justicia, anhelamos justicia, justicia social, justicia de todo tipo. Algo lo consideramos injusto y atribuimos o pensamos que esa justicia nuestra, en nuestro criterio de justicia, coincide con la justicia de Dios. Nada que ver. La justicia de Dios se manifestó en una sola oportunidad y es en la cruz, cuando Dios, amando a su Hijo, siendo Padre amoroso con Él, lo mató. ¿Sabe quién mató a Cristo? Suena así como inhumano. Es que es inhumano. No tiene nada que ver con el pensamiento del hombre.
Pero el padre mató a su hijo. Ahora, más todavía. En el Consejo Eterno de la Trinidad, allí hubo un acuerdo. Vas a ir, hijo mío. Vas a ir a cumplir esta misión. Te vas a sujetar a que yo ejerza la justicia que tengo que ejercer sobre cada ser humano, desde Adán hasta el último que va a nacer en la tierra. Que el castigo del pecado yo lo descargue, de todos, lo descargue en vos. ¿Vas a ir a eso? La respuesta de Jesús: sí, Padre. Es terrible pensarlo. Y también es bueno pensarlo con el pensamiento que el Señor nos da. Porque ahí vemos que su pensamiento de amor, por ejemplo, no es el nuestro. Es tan amplio que es infinito y nosotros no podemos llegar a comprender nada de esto. Pero sí, quedamos como asombrados. Él mató a su hijo para que con esa sangre nos librara y tuviéramos rescate del pecado nuestro que atentó contra Dios y nos hacía merecedores de la noche eterna en las tinieblas de la muerte eterna. Fíjense ustedes cómo acá es el mismo Dios que mató 2 animales y les trajo 2 túnicas. Corrió sangre, mató 2 animales. Pero con eso, que fue una necesidad para que tuvieran cobertura, fue solo un símbolo. La realidad vino después de miles de años. Y todo aquel que cree en Jesús se le ilumina porque recibe la vida eterna. Y no puede haber vida eterna si no está la luz eterna. Entonces somos hijos de luz. Y de pronto ¿qué luz? La que hace que nos demos cuenta. El día que yo me di cuenta de que esto era cierto, no hay argumento contra esto. Entonces, ¿qué establezco yo? Vos no lo sabés, pero yo lo sé. Él mató a su hijo por mí. A su hijo inocente, por no matarme a mí, que era culpable. Qué interesante que es ver este aspecto. Así que acá entramos en el capítulo 2 de Efesios, en donde podemos ver el titulito que tiene, es salvos por gracia. Esta fue su gracia. Su justicia actuó para que la gracia operara en nosotros. Ahora, fue terrible lo que él hizo. Bueno, hijo, no me queda otra cosa. ¿Aceptaste? Bueno, entonces vas a tener que ir a la tierra. Allá te esperan un montón de desastres. No vas a recibir gloria merecida que tienes como ser Dios. Vas a negarte a vos mismo totalmente. No vas a tener en ningún momento la conciencia, renunciás a la conciencia de ser Dios. Y es como si yo escuchara, sí, renuncio. Qué curioso que esta realidad
el mandato divino sobre el unigénito del Padre se cumplió. Y qué curioso que podemos ver en Juan 17, estamos viendo los días, el lunes, que Jesús ora y dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de los siglos. Devuélveme esa gloria. Ahora, ¿cómo es que Jesús se fue dando cuenta y todas las cosas en él que recibía de la revelación de su Padre a un hombre que estaba en tinieblas? Porque nuestro estado de tiniebla Él lo asumió y quedó en la oscuridad plena. Y esa oscuridad hacía que Él sintiera que lo habían echado del lugar que a Él le correspondía. Y también sentía que Él no había hecho nada para ser apartado de esa gloria y menospreciado de los hombres. Era tal el grado de inocencia que él tenía dentro que él vivía un interrogante permanente. ¿Qué debo hacer? Pasaron los años, llegó a los 30, preguntándose qué debo hacer. Pero en los 30 años, dice que fue creciendo en sabiduría y en entendimiento. Igual que nosotros, no. ¿Por qué? Porque en él no había ninguna traba de la carne. Quedó en la oscuridad del pecado, pero su mente era divina y humana. Entonces, no había una especie de disociación como en nosotros, que tenemos la mente humana y la mente divina, por un lado y por el otro. Y ahí es donde se prueba cuál es más fuerte. Es la lucha de cada día de darle lugar a la mente divina. Y si quieres, te cito donde vas a encontrar esto de la mente divina. En 2 de Pedro, ahí nomás en el capítulo 1, que el Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Es que estamos creciendo y estamos despertando a una conciencia diferente. Y acá viene el juego de las dos conciencias, que en un momento dado estamos como, automáticamente ejerciendo el fluir de nuestra conciencia natural y de pronto la otra conciencia, ¿no? Toca un silbato, suena un timbre, suena una llamada. ¿Y cuál es nuestra reacción? No. Ya me estaba yendo para el lado mío, el exclusivo, el de siempre. Pero la otra conciencia viene y justo en el momento justo actúa porque es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Llevar la conciencia de Cristo que está en mí, llevarla a que se desarrolle eliminando la conciencia del hombre de pecado, el viejo hombre, que todos arrastramos. Pero hasta que este hombre, viejo por Adán, hasta que ese no muera un día, no salimos de este mundo. No podemos salir de este mundo. Esta es su gracia sobre nuestras vidas. Gracia, gratis.
toda la justicia la descargó en su Hijo. Y nosotros, lo que Él conquistó, lo que Él ganó, venciendo a Satanás y a todas sus huestes, ahora es nuestro. La vida cristiana de un creyente a veces está tan lejos de esta realidad, de lo que Dios le ha dado. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no puedo yo valorar lo que mi Padre me ha dado? ¿Mi Padre? ¿Será que Dios es mi Padre? Y viene la pregunta, porque mi mente no está de acuerdo. Mi carne no puede alabar, ni bendecir, ni aceptar a Dios. Isaías 55, muy sencillo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y qué buenos que son nuestros pensamientos. Son lindos. En el mundo donde nosotros nos movemos, podemos ser muy buenas personas, excelentes para la convivencia, respetuosos, todo. Pero eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. Y Él nos ha llamado para eso, para implantar en nosotros. Pero no se haga problema, hermano. Yo no sé de tu vida, no sé de tus años, no sé de tu tarea, no sé de lo que el Señor está haciendo. Pero te puedo asegurar una cosa. Siempre refrendado por un versículo. La obra que el Señor comenzó en tu vida, a pesar de ti mismo, Él la va a terminar. Qué bueno que es. Hasta ahí llega su gracia. Hasta ahí llega su gracia. No separa su tarea de día y de noche, buscando cambiar nuestra conciencia. Y mire que nuestra conciencia, ¿qué es la conciencia? Es un elemento controlador que está en mi alma, en mi psiquis, y que hace un ordenamiento de mí mismo y pone todas las valoraciones, mis criterios, en base a esa conciencia. Dios permitió el pecado, pero dejó en el hombre un punto de control. Y es que si el hombre pudiera eliminar su conciencia, sería totalmente feliz y libre. Dios no se despegó del hombre. ¿Por qué? Juan 3:16 podríamos ver. Dios amó tanto al mundo, al hombre perdido, lo amó. Y dejó como el principio de la capacidad de amar, que un día iba a recibir un toque de su conciencia e iba a decir, Dios, Señor, yo necesito de ti. En ese instante, un ángel o lo que fuere, toma la activación de tu conciencia y el pensamiento de tu conciencia y lo pone en marcha. Hay una respuesta. Entonces mi conciencia comienza a tener un alcance distinto y un alcance en otra dimensión. Ya no pienso simplemente en lo que pasa en este mundo. Ya no me abarcan los hechos de este mundo. Ya puedo volar en otra dimensión. Y puedo tener
pruebas, puedo tener testimonios de una vida superior, que no es que va a venir después, ahora comienza, cuando mi conciencia empieza a captar. Esta conciencia de razonar las cosas ya no actúa para la relación con Dios y su palabra, sino que ahora es el alma para ocuparse de cosas, tareas, hábitos de tareas, de trabajo, de lo que fuere. Pero mi conciencia es perceptiva. ¿Por qué? Porque me ha sido regalado un elemento de percibir las cosas que no se ven. Y eso se llama fe. Y esa percepción es en colores, que ya no tengo más dudas. Ya no puedo dudar. Nadie duda de lo que sabe. Una vez que lo viste, ya no te lo podés borrar. Es tremendo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Aún nos guardó y aún sigue guardando en la conciencia de los malos y perversos. Dios sigue estando ahí para hacerles ver su maldad a través de la conciencia que lleva cada uno. Así que esto es por gracia. Jesús dijo sí. Puede ver en Isaías, creo que Isaías 6 más o menos, por ahí. Cuando dice, ¿quién irá? Y dice, yo iré, dice el Hijo, yo iré. Porque al final, antes de su encarnación, su vida era infinita y llena de gloria, sentado en el trono a la diestra de su Padre, siempre. Tenía que dejarlo todo y tenía que ponerse en lugar de prisionero y no un pecador. El único que podía asumir todo el pecado de millones y millones y millones y miles de millones más de seres humanos, desde Adán hasta la fecha y lo que viene hasta su venida, segunda venida, no cargó su pecado, cargó lo de todos. Eso es otro punto que hay que tener en cuenta. Solo Dios lo podía hacer. Por eso es que ni aunque se pusiera de acuerdo toda la humanidad, iba a poder saldar esa deuda del pecado humano. Había una cuestión de nivelación. La reparación tenía que ser al mismo nivel de la ofensa. Por lo tanto, si se ofendió a Dios, Dios tenía que reparar una ofensa infinita, porque Dios es infinito. Pero tanto amó Dios al mundo, y no al mundo de Satanás, sino al mundo del hombre caído. Podríamos decir a las personas que se han desarrollado en el mundo y que pasaron viviendo en la tierra. Dios los amó tanto que entregó a su Hijo divino para que pague una deuda divina. Porque cuando murió Jesús, su muerte fue la muerte de Dios. No, hay una confusión teológica. Eso no lo crean nunca. Él pagó el precio que debía el hombre como un ser, no personal, sino como raza. Así que pagó el precio, pero con carácter divino. Esa es la cuestión. No es que Dios murió el hombre.
acá hay otra cuestión que también está de orden teológico. Él asume nuestra naturaleza. Asumir que es, la hace suya. Por eso fue hombre. En los primeros tiempos de la iglesia, los padres de la iglesia, los grandes teólogos, pensadores, cristianos, tenían estos problemas. ¿Y ahora qué hacemos con este Jesús? Jesús se hizo hombre. Entonces, no era Dios. La idea inconcebible era, Dios se hizo hombre, pero un hombre tiene su propia naturaleza humana. Y Dios tiene naturaleza divina, de manera que ¿cómo entendemos esto? No hubo otra posibilidad de aceptar esta situación de que Dios asumió la naturaleza humana y ahora Él es una sola persona, es el hombre Dios. Y qué lindo, qué maravilla que es poder creer en esto, porque tiene todo un ordenamiento con delicadeza, con un pegamento celestial, vas poniendo una cosa al lado de la otra. Jesús es el hombre Dios. El hombre Dios. Porque Dios se encarnó en el vientre de una mujer como cualquier hombre. ¿Y cómo terminó la cosa? Que Él asumió nuestra naturaleza. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Lo que ya te expliqué. Eso no termina ahí. Se le ocurrió, porque esto lo tenía el Padre en su plan, se le ocurrió que cada uno de nosotros, los que creemos en Él, por el hecho de creer en Él, el Padre nos hace partícipes de su divinidad. Naturaleza divina es la condición de esencia. La esencia de Dios es ser Dios. La esencia del hombre es ser hombre. Ahora yo puedo decir que yo soy hombre, pero de alguna manera, el Espíritu Santo está en mí, está en la tierra, soy templo del Espíritu Santo, tú también, créelo, te está divinizando. Esto es lo grande. No es que van a cumplirse promesas que te van a comprar un auto nuevo para en el reino de Dios no habrá ruedas, serán todos helicópteros. No sé, toda imaginación infantil. Esto no es imaginación infantil. Esto es un proceso en que Dios se ha propuesto llegar a ser una locura. Su Hijo unigénito se encarnó y fue un hombre con cuerpo físico, alma humana. Y ahora todos los que creemos en Él, caminamos al revés. Él nos va haciendo ya hombres divinizados. Ese es el proceso. Lo puedes ver, lo puedes creer y te puedes admirar. ¿Por qué? Porque la fe tiene una base. Si no te asombras de las cosas que Dios ha hecho y prometido, si no vivís esa infancia como Jesús dijo, si no se hacen como niños no entran en esto. Si no vivís como sin entender, gozándote de algo que experimentas y que es la grandiosa obra que Él está haciendo, escondido. Puedes caminar y estar en una plaza, caminar por la ciudad, nadie distingue lo que tú eres. Pero tú, mi hermano, tienes que saber lo que eres. Algo grande. Algo grande. Y no para triunfar en este mundo.
algo grande en ti mismo, sintiendo y percibiendo la obra que Él no detiene. Día y noche está manejando este proyecto de tu vida y de la mía. Que el Señor te bendiga.